Saludos, doctora Juliana Los Ábalos. En realidad es un privilegio estar en esta mesa y compartiendo con usted por primera vez un escenario académico. Felicitaciones, doctora. De hecho, privilegiado también por estar con un referente del proceso cautelar, que es el doctor del Río Labarte, y el doctor Espinosa Goyena, que definitivamente, como bien se ha señalado en su presentación, en el litigio ha logrado interesantes decisiones en casos emblemáticos y que marcan pauta, primero jurisprudencial y luego teórica. Bien, quiero trabajar algunos temas de manera puntual para no exceder el límite temporal de 20 minutos y por eso voy a ser bastante puntual. Primero, tal vez una verdad de perogrullo, en el sentido de considerar que la extensión de las resoluciones judiciales no marca una cualidad de reforzada. Es que esto hay que decirlo siempre, ¿no? Es una suerte de diagnóstico, porque resulta que en las resoluciones que apreciamos en el día a día, nuestros jueces generalmente hacen un listado de lo que denominan elementos de convicción y luego dan un salto sin más a la probabilidad de configuración de esa hipótesis. Es cuestión de revisar simplemente no solo las resoluciones judiciales, sino los mismos requerimientos de prisión preventiva. Pues lo ausente vienen a ser la exteriorización de esas inferencias que permita llegar con una argumentación expresa a expresar las razones del por qué se llega a considerar como probable esa hipótesis de imputación. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, para efectos de entrar de lleno en el plano de la motivación reforzada como expresión formal o exigencia material, es necesario partir de algo fundamental. Los jueces, al momento de decidir una prisión preventiva, lo que tenemos son datos, lo que tenemos es información actual, presente, que desde la perspectiva de un juicio retrospectivo, lo que hacemos es inferir mediante un proceso de reconstrucción que ese hecho pasado se habría realizado. Eso es lo que hacemos, tenemos esos datos, los denominados elementos de convicción, que en realidad son prueba. A partir de ello, inferimos esa hipótesis de imputación concreta. Obviamente, no solamente es una inferencia muda, no, es una inferencia que supone o está articulada necesariamente sobre la base de esas regularidades que conocemos, las máximas de experiencia. Este es un juicio retrospectivo, esto es lo principal, es un juicio veritativo, de eso se trata, ¿no? Y está bastante próximo a ese concepto que se denomina verdad como correspondencia, una concepción de la verdad, verdad como correspondencia. Sobre la base de estos indicios actuales que tengo sobre la mesa, puedo inferir, ¿cierto?, que esa hipótesis de imputación sí se habría realizado. Bueno, estamos entrenados en ello. Pero, ¿cuál es el problema que se presenta respecto del necesario juicio prospectivo? Ya no hablo del juicio retrospectivo, sino del juicio prospectivo. Ese juicio de un riesgo futuro. Acá es donde aparecen los problemas, porque tengo que partir también de datos presentes en este momento, lo que tengo en los recaudos, y a partir de ello inferir que un hecho futuro, es decir, pareciera que aquí hay problemas, porque si no se ha realizado no estamos ante un hecho. Podemos inferir un riesgo en forma general, podemos de pronto justificar cierta plausibilidad de un peligro procesal o un peligro de fuga, pero no es un hecho. Así que acá ya tenemos problemas, porque sobre la base de estos datos que tengo sobre la mesa, tengo que justificar en la mayor medida posible ese riesgo. Y ese juicio prospectivo sí es problemático, bastante problemático, que tiene que ver definitivamente con el razonamiento cautelar. Eso es lo central, ¿cierto? Acá es donde aparecen los problemas. Pero presentado así de manera general todavía, quiero entrar a evaluar el primer problema, que está relacionado con el fumus, con esos fundados y graves elementos de convicción como
lo normalmente conocido como ese juicio retrospectivo, lo que dije al inicio. Eso es correcto, ¿cierto? Como un juicio retrospectivo que va a ser la base epistémica para que luego transitemos a evaluar ese juicio prospectivo. Pero acá aparece un problema, que obviamente no es una originalidad teórica, sino que ya se ha planteado en la postura de Ferrúa y de Paulino Mora, cuando dicen, cuidado, no se trata solamente de un juicio retrospectivo en función de reconstruir lo que habría pasado, sino también de un juicio del fumus, un juicio prospectivo. ¿Cómo juicio prospectivo? En la idea de que sobre la base de estos mismos elementos de convicción, ¿cierto?, se pueda estimar que un juez de fundabilidad, que un juez de juzgamiento pueda con alta probabilidad condenar en el caso de que hipotéticamente estos mismos elementos recaudados puedan ser producidos con inmediación en el contexto del juicio oral. Esto es algo diferente, ¿eh? Es decir, nos hemos acostumbrado normalmente a trabajar con el juicio retrospectivo respecto de los fundados y graves elementos de convicción, pero acá se está adicionando algo más. No se trata simplemente de reconstruir esa hipótesis de imputación, sino proyectarte pro futuro, prospectivamente, para ver cómo sobre la misma base, sobre esos mismos elementos, un juez distinto a ti, juez de investigación preparatoria, eventualmente pueda condenar. Y tienes que realizar a su vez una perspectiva contrafáctica, en el sentido de que esa información con la que ese juez a futuro tendría que condenar lo realizaría en el contexto de un juicio oral, lo realizaría en el contexto de una inmediación. Ya el problema varía. Pueden existir acá algunos cuestionamientos en el sentido de poder afirmar que al realizar ese juicio prospectivo a futuro, en esa postura que tiene el juez, de una suerte de adelanto de condena, ¿no? Es una suerte de decir, con estos mismos elementos el juez de fundabilidad está vinculado a ese raciocinio, y con ello pues no hay duda, se desnudaría a la prisión preventiva con una naturaleza de pena anticipada. Pero no es esa la idea, sino más bien marcar un reforzamiento en el razonamiento del juez para que no se quede simplemente en el tema de considerar la reconstrucción, ¿cierto?, de esa hipótesis con los datos actuales que tenga. No, le estoy exigiendo que este juez, ¿cierto?, con esos mismos elementos pueda realizar un juicio a futuro. Entonces el problema varía notablemente, ¿no?, porque desde esa perspectiva, ¿cierto?, el juez tiene un doble baremo que superar. Y acá sí, en una motivación, en ese contexto, tiene que ser una motivación segmentada pero diferenciada. Lo primero, juicio retrospectivo, bueno, emplea pues estos datos, realiza esa inferencia, transita por las máximas de experiencia para que a través de ese proceso reconstructivo digas que sí existen fundados y graves elementos de convicción. Listo, segmentado, diferenciado, en una lógica de juicio retrospectivo, exteriorizando la argumentación que corresponde. Ahora, otra argumentación, segunda parte, segundo párrafo, juicio prospectivo. Con estos mismos elementos, en el escenario hipotético de un juicio oral, de producirse esta información, pues con alta probabilidad esta persona podría ser condenada. Segmentado, pero de manera diferenciada. Bien, en el tema del peligro procesal también tenemos este problema, porque acá sí es una cuestión más delicada, porque para efectos de que los jueces de investigación preparatoria no aparezcamos como pitonizos o adivinos de lo que va a pasar a futuro, es pero muy importante que sobre la base de esos mismos elementos solamente estemos ante una probabilidad, ante una inferencia con alta probabilidad de algo que se puede producir o no se puede producir. ¿Cuál es el único elemento epistémico fuerte que daría una justificación reforzada? Los elementos que tengo en este momento, solamente a partir de ello. Pero esta parte tiene que necesariamente enlazarse con las apreciaciones que se realizan
de algo que pasa generalmente, pasa desapercibido, el problema de las máximas de experiencia. De una u otra manera, cuando trabajamos con los juicios retrospectivos, estamos más o menos entrenados en la exigencia de la exteriorización de esas máximas de experiencia. Sí, de una u otra manera, ¿no? En esa suerte de ver cómo se hace ese proceso reconstructivo sobre la base de esa regularidad. Sí, pero el problema se presenta cuando de pronto estamos ante esos juicios prospectivos de riesgo y pretendemos emplear esas máximas de experiencia, esas regularidades. Acá es donde surge, pero con fuerza, los automatismos. Acá es donde aparece con fuerza la gravedad de la pena. Acá es donde aparece con fuerza pertenencia a organización criminal. Acá es donde aparece con fuerza no tiene arraigo. Es decir, estamos viendo cómo esos criterios que aparecen desarrollados en el Código Procesal Penal, ¿cierto?, aparecen como solamente etiquetas que automáticamente llevan a los jueces a considerar el peligro. Si no, pregúntense a propósito de la gravedad de la pena, ¿no? La gravedad de la pena, ¿no? Eso siempre va a ser determinante, no condicionante, de que se genere una situación de riesgo. Y eso obviamente pues no debe ser asumido así. Aquí es donde se tiene que ver esa capacidad de rendimiento de las máximas de experiencia, pero como punto de partida, nunca como punto de llegada. Así es que es verdad que sobre la base de esos criterios puedo inferir, pero no estereotipar. No puedo de ninguna manera estandarizar que en todos los supuestos se tiene que configurar ese riesgo de fuga, sino que sobre estos mismos criterios o indicadores, no indicios, quizás para encontrar una diferencia funcional entre estos datos como indicios para el juicio retrospectivo y como indicadores para el juicio prospectivo, pues es en este escenario donde se tiene que tener mucho cuidado con estos automatismos. Tengo los criterios y a partir de esos criterios realizar ese juicio prospectivo, pero un juicio prospectivo que obliga siempre a particularizar, a concretar en el caso específico y no llegar siempre a esas conclusiones de estimar rápidamente, ¿no? Organización criminal, peligro de fuga. Gravedad de pena, peligro de fuga. Posibilidades económicas, peligro de obstaculización. Son los riesgos que se tiene a propósito de estas conclusiones contrafácticas que vendrían a ser los riesgos. Bien, acá viene otro elemento pero muy importante. Este es otro tema que vamos a someter a discusión. El problema de la prueba de los hechos pasados y la prueba de los hechos futuros. Esto entre comillas, porque de cualquier manera desde el razonamiento probatorio podemos ciertamente postular con cierta consistencia que los hechos pasados, ¿cierto?, que son objeto de ese juicio reconstructivo, sí, pues se pueden probar. ¿Por qué? Porque pasó. ¿Por qué? Porque dejaron evidencia. ¿Por qué? Porque a través de esa evidencia puedo lecturar, ¿cierto?, esa hipótesis. Pero el problema es cuando estoy por pronosticar ese peligro de fuga. ¿Qué pruebo? ¿Qué puedo probar? ¿Se puede probar el peligro de fuga? ¿Puedo predicar elementos de convicción de un peligro de fuga? ¿Cómo podemos superar ese problema de hablar de probar el peligro de fuga o el peligro de obstaculización? ¿Sobre estos mismos datos puedo probar algo que todavía no ha sucedido? Es por eso que el riesgo se presenta en ese plano, en el sentido de que ese futuro no se prueba, no se puede probar. Lo único que podemos hacer una inferencia de una justificación argumentada de alta probabilidad, pero nada más. Así que cuando de pronto encontramos en algunos escenarios jueces, ¿cierto?, y me incluyo dentro de ellos, que hacemos una suerte de estandarización y decimos, carambas, los fundados y graves elementos de convicción corresponden al juicio retrospectivo y a los fundados y graves elementos de convicción del peligro de fuga. No, lo que estamos haciendo ahí es volver opaca esa argumentación diferente, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es no trazar esa línea de argumentación que tiene una arquitectura completamente diferente. No, fundados y graves elementos de convicción o como prueba, pero del juicio retrospectivo, y así le exigimos para que exista un control introspectivo. Pero fundados y graves elementos de convicción de algo que no se ha dado todavía, fundados y graves elementos de convicción o prueba de algo que no se ha producido todavía, ese es problemático, es muy problemático.
¿no? Por tanto, podemos ciertamente exigir un estándar de prueba, por lo menos cuando se hace referencia a esos fundados y graves elementos de convicción de ese hecho pasado, ¿cierto?, retrospectivo, ese estándar que la Corte Suprema ha denominado sospecha fuerte, sospecha vehemente, ¿cierto?, o fundados y graves elementos de convicción, como dice el artículo 168, es cierto, utilizando tal vez los modelos que propone Jordi Ferrer. Pero ¿qué hacemos cuando tengamos que hablar de el peligro procesal? ¿Cuál es su base? ¿Podemos predicar fundados y graves elementos de convicción? ¿Podemos hablar de un estándar probatorio? ¿Podemos relacionar este juicio prospectivo a esa verdad como correspondencia con lo que habría sido? Claro está que no, claro está que no. Es un estándar de manera diferente, no es un estándar probatorio, sino es un estándar argumentativo. Esto es diferente, completamente diferente. Y nótese, ¿cierto?, en la práctica, que cuando apreciamos las resoluciones judiciales, precisamente los problemas más difusos, opacos, y que no da lugar a un control, es el peligro procesal. El peligro procesal. La excepcionalidad de la prisión preventiva considero que debe trabajarse siempre desde esta, no digo propuesta, sino desde esta necesaria verificación de esa argumentación reforzada, pero no como un estándar probatorio, sino como un estándar de argumentación de algo que podría pasar, ¿cierto? Y para ello podemos valernos, claro está, de algunos datos, de algunas regularidades, algunas estadísticas, pero solamente como una suerte de carriles sobre la base de la cual se tendrá pues que discurrir esa argumentación. Son algunas líneas generales que creo van a incidir fuertemente en tratar de encontrar ese núcleo o esas ideas que permitirían hablar de una argumentación reforzada o de una motivación reforzada. Muchas gracias.